Bien, vamos a leer harto, capítulo 1. Bueno, están acostumbrados ustedes a leer un capítulo como mínimo, pero aquí vamos a leer un capítulo más 3 versículos. Ahí me pasé. Bien, entonces vamos a leer en Génesis capítulo 1, capítulo 2, hasta el versículo 3 del capítulo 2. ¿Ok? Yo tengo mi versión en Reina Valera contemporánea, pero ahí me siguen con sus Biblias. Y dice así la palabra de Dios. Dios en el principio creó los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas cubrían la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las superficies de las aguas. Y dijo Dios, que haya luz. Y hubo luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. A la luz Dios la llamó día, y a las tinieblas las llamó noche. Cayó la tarde y llegó la mañana. Ese fue el día primero. Luego dijo Dios, que haya algo firme en medio de las aguas, para que separe unas aguas de otras aguas. Y Dios hizo una bóveda, y parte de las aguas quedaron arriba de la bóveda, y parte de las aguas quedaron abajo. Y así fue. Dios llamó cielos a la bóveda. Cayó la tarde y llegó la mañana. Ese fue el día segundo. También dijo Dios, que se junten en un solo lugar las aguas que están debajo de los cielos y que se descubra lo seco. Y así fue. Y lo seco Dios lo llamó tierra, y al conjunto de las aguas lo llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, que produzca la tierra hierbas verdes, hierba que dé semilla y árboles frutales sobre la tierra que den fruto según su género, y cuya semilla esté en ellos. Y así fue. Y así la tierra produjo hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árboles que dan fruto según su género, y cuya semilla está en ellos. Y vio Dios que era bueno. Cayó la tarde y llegó la mañana. Ese fue el día tercero. Luego dijo Dios, que haya lumbreras en la bóveda celeste, para que separen el día de la noche y sirvan de señal para las estaciones, los días y los años. Que sirvan de lumbrera en la bóveda celeste y que alumbren sobre la tierra. Y así fue. Y Dios hizo las dos grandes lumbreras, el sol para ser el rey del día y la luna para ser la reina de la noche. Además hizo las estrellas y las puso Dios en la bóveda celeste para que alumbraran sobre la tierra, para que reinaran en el día y en la noche, y para que separaran la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Cayó la tarde y llegó la mañana. Ese fue el día cuarto. Y dijo Dios, que produzcan las aguas seres vivos, y aves que vuelen sobre la tierra, por la bóveda celeste. Dios creó entonces los grandes monstruos marinos, y todo ser vivo que repta, y que las aguas produjeron según su género, y todo animal alado según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo con estas palabras: reproduzcanse, multiplíquense, llenen las aguas de los mares, que se multipliquen las aves en la tierra. Cayó la tarde y llegó la mañana. Ese fue el día quinto. Luego dijo Dios, que produzca la tierra seres vivos según su género, y bestias, serpientes y animales terrestres según su especie. Y así fue. Y Dios hizo animales terrestres según su género, y ganado según su género, y todo animal que repta sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que domine en toda la tierra sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y las bestias, y sobre todo animal que repta sobre la tierra. Y Dios creó al hombre a su imagen, lo creó imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Y los bendijo Dios con estas palabras: reproduzcanse, multiplíquense y llenen la tierra, domínenla, sean los señores de los peces del mar, de las aves de los cielos y de todos los seres que reptan sobre la tierra. Y dijo Dios, miren, les he dado toda planta que da semilla y que está sobre toda la tierra, y todo árbol que da fruto y semilla. Ellos les servirán de alimento.
para toda bestia de la tierra y para todas las aves del cielo, y para todo lo que repta sobre la tierra y que tiene vida. Toda planta verde les servirá de alimento. Y así fue. Y vio Dios todo lo que había hecho, y todo ello era bueno en gran manera. Cayó la tarde y llegó la mañana. Ese fue el día sexto. Así fueron terminados los cielos y la tierra, y todo lo que existe. Dios terminó en el séptimo día la obra que hizo, y en ese día reposó de toda su obra. Y Dios bendijo el día séptimo y lo santificó, porque en ese día reposó de toda su obra. Vamos a partir con el Génesis. Génesis significa los orígenes. Los orígenes. Y quisiera partir ilustrando para que vamos asociando, vamos asimilando también harta información. Nosotros vivimos rodeados de múltiples cosas que son fabulosas, muy, muy fabulosas. Estamos rodeados de cosas sorprendentes. El arte es sorprendente. Si no les gusta el arte, bueno, el lenguaje. Puede ser el conocimiento o la tecnología. La tecnología yo creo que a los jóvenes los trastoca. Sin embargo, vivimos llenos de tanta cosa que no nos detenemos y no pensamos por qué existen, cómo surgieron, a qué se deben. No hacemos esas pausas. Y si bien cuando surge una novedad nos sorprendemos, pero eso caduca rápidamente, queda obsoleto. ¿Por qué? Porque es muy rápida la vida. ¿Y qué sucede con nosotros? Que perdemos el asombro, pero también dejamos de darle valor a las cosas. Y cuando dejamos de darle valor a las cosas, vivimos en ingratitud. Dejamos de agradecer las cosas que tenemos. Las damos por obvias, las damos por sentadas, porque creemos que las cosas las merecemos. ¿Las merecemos? No, pero creemos. El mundo nos convence de que merecemos todo. Lo merecemos todo por el simple hecho de que existimos. Quiero que pensemos en el texto, pero a partir de un concepto, que es crear. Crear implica originar algo, pero en el texto, en el hebreo, implica crear algo desde cero. ¿Y qué sucede cuando solamente alguien puede crear desde cero? Los demás solo pueden inventar o innovar. ¿Qué significa innovar? Introducir algo nuevo o mejorar significativamente lo que existe. Por lo tanto, ¿los seres humanos pueden crear algo desde cero? No, solamente podemos innovar o mejorar algo existente. Y quiero traer esta siguiente ilustración. La inteligencia artificial. Podemos tener una noción vaga, otros la manejan más, pero tarde o temprano todo el mundo va a tener que estar familiarizado con la inteligencia artificial. Y podemos decir, esto es un descubrimiento sumamente asombroso. Pero después la empezamos a utilizar y ya no es tan asombroso. ¿Y por qué? Porque no nos preguntamos por qué existe, cómo se dio, cómo apareció. Y para eso tenemos que entender que esta inteligencia artificial, como muchas otras cosas, es una larga cadena de descubrimientos y avances previos. No es que de la noche a la mañana a alguien se le ocurrió la inteligencia artificial. No, es una larga cadena de procesos. Y estos procesos combinan múltiples disciplinas, como por ejemplo la lógica, las matemáticas, la computación, la estadística, los algoritmos y la ciencia cognitiva. Entonces, si pensamos y empezamos a revisar, cualquiera sea el objeto que queramos estudiar, pero la inteligencia artificial, si pensamos y nos remontamos a sus orígenes, tendríamos que remontarnos a la lógica. Y la lógica, el primer ser humano que la sistematiza fue en el siglo IV a.C., y ese fue Aristóteles. Entonces, imagínense. Luego surgen las matemáticas. En 1642 recién se crea la primera
calculadora mecánica. La Pascalina se llamaba. Blaise Pascal la crea. 1600 recién. Después se desarrolla la computación, la estadística, los algoritmos y la ciencia cognitiva, que es previa a la inteligencia artificial. La ciencia cognitiva es la que busca imitar el pensamiento humano. Por lo tanto, la inteligencia artificial, ¿qué está haciendo? Quiere responder a todas nuestras dudas y quiere estar casi en nuestra mente. Miren, en 1956 recién se acuña el nombre inteligencia artificial. Y nosotros recién la estamos conociendo, relativamente conociendo. Y todavía dicen que esto no se explora en profundidad. Imagínense que en 1556 recién se acuña el término por un hombre que se llama John McCarthy. No John MacArthur, que es el pastor, John McCarthy. Entonces, si nosotros empezamos a analizar, vemos la inteligencia artificial, es sorprendente, pero si indagáramos un poquito, conociéramos la historia, diríamos que espectacular el desarrollo humano y cómo en esta línea de tiempo ha evolucionado a tal punto que nos explota la cabeza y pensamos cuánto más puede evolucionar. Pero como estamos afanados en nuestras cosas, no pensamos en esto y no nos sorprende. Y lo ocupamos como una herramienta más. Yo soy diseñador gráfico de profesión, no estoy ejerciendo, pero jamás yo creé algo desde cero. Jamás. Siempre estuve influenciado por cosas que vi, que observé, que exploré, que estudié en el metro, en la tele, escuché, vi revistas y cuando me tocaba diseñar eran ideas que yo unificaba. Y finalmente desarrollaba una creación que era tan solo unir ideas y conceptos. Por lo tanto, solo Dios puede crear desde cero. Y aquí hay un concepto filosófico y teológico que se llama creación ex nihilo. ¿Y qué significa esto? Que solamente Él puede crear de la nada sin depender de nada previo. De nada previo. Porque el Señor, Dios Todopoderoso, no necesita ni materia, ni seres que lo rodeen, que influencien en sus ideas. ¿Por qué? Porque Él es autoexistente, es infinito, es eterno, es todopoderoso y es sabio. Sabio para crear según su beneplácito. Por lo tanto, antes de entrar al texto, vamos a tener esta idea de lo sorprendente que es analizar la historia de algo para entender y disfrutar. Pero tenemos que tener claros ciertos aspectos, la naturaleza y el propósito de la Escritura. La Escritura sabemos que es inspirada por Dios, ¿cierto? Ahí está el versículo que hay que aprenderse. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Hasta ahí no me lo voy a decir. Me la sé, pero no lo voy a decir ahora. Toda la Escritura es inspirada por Dios. O sea, inspirada por el Espíritu Santo. Utilizó hombres de manera orgánica que influenció para escribir su voluntad y su plan redentor. Por lo tanto, si la Escritura es inspirada por Dios, si nosotros somos hijos de Dios, la Escritura es nuestra regla de fe y práctica, nuestra regla de fe y de conducta. ¿Y cuál es el objetivo de la Escritura? Es asentar las bases de nuestra fe y además darnos una cosmovisión. La cosmovisión significa que cada persona ve el mundo de una manera, ¿cierto? Pero de manera relativa. Dios, ¿qué quiere? Que veamos la vida de una forma objetiva. Y Él nos pasa unos lentes que es la Escritura y nos permite ver la vida como es realmente, desde la perspectiva de Dios. Y eso quiere hacer la Escritura. Dios, a través de su inspiración y su revelación, quiere decirnos, esta es la vida objetiva y esto es lo que quiero que vivan, esto quiero que hagan. Por lo tanto, va a fortalecer nuestra fe. Pero miren lo interesante de la Escritura. La Escritura no busca satisfacer la curiosidad de nadie. No quiere satisfacer la curiosidad científica ni filosófica.
No estoy diciendo que la ciencia o la filosofía sea mala, no, es buena. Dios permite, se permite crear múltiples cosas, medicina, etc. Pero la Biblia no está para satisfacer esas curiosidades. ¿Y para qué está? ¿Para qué existe? Para darnos a conocer a su Creador. La Biblia está con una perspectiva religiosa, en el buen sentido, para decirnos quién es Dios. Y a partir de saber quién es Dios, vamos a entender el sentido de nuestras vidas y el propósito de nuestras vidas. Si no, andamos perdidos. Por lo tanto, hay que tener en cuenta estas cosas. Por lo tanto, como toda gran historia, hay que partir por el comienzo. Pero este no es una historia cualquiera. Este es el metarrelato. Es la única verdad. Y no es porque lo diga yo acá arriba. Es porque Dios lo está diciendo. Y nos va a enseñar a través del Espíritu Santo y a través de este sermón. Por lo tanto, para entenderla correctamente, debemos comenzar desde el principio. Y en el principio creó Dios. Entonces vamos a ver 4 cosas hoy día. Y presten atención, siempre parte con Dios. No se trata de nosotros, se trata de Dios. Entonces el primer punto que vamos a ver es que Dios es el autor y el protagonista. En segundo lugar, vamos a ver que Dios es quien crea el escenario. En tercer lugar, vamos a ver que es Dios quien crea los personajes, o sea, los portadores de su imagen. Y en cuarto lugar, vamos a ver cómo Dios concluye su obra y Él siente placer, satisfacción y gozo. Entonces, vamos a partir con el primer punto, versículo 1 y 2. Dios es el autor y el protagonista. Aquí la narrativa comienza con una afirmación que es trascendental. Esta afirmación debiesen aprendérsela. Y es, en el principio, creó Dios. Dios es el protagonista. Bereshit bara Elohim, en hebreo. Suena genial. Le pondré una iglesia así. Nada. Suena genial. Genial. Pero esto, más que sonar genial, está cargada de información. Uno lee en el principio creó Dios. Chuta, no es tan superficial, es muy profundo. Y eso quiero que veamos. Primero, Bereshit. ¿Qué significa? Cuando dice Bereshit, en el principio, ahí se marca el inicio del tiempo y de la historia para la humanidad. La temporalidad nuestra, no el comienzo de Dios, el comienzo de la historia. Y aquí interesante, ¿por qué comienza la historia y no Dios? Porque Dios está por encima de la historia. Dios es la causa única, absoluta y única de la creación. Y aquí empezamos a romper mitos. El panteísmo. ¿Lo ubican cuando dicen la gente más pachamámica que no, Dios está en el árbol, está en la tierra, en el mar? No, Dios no es una emanación. Dios es Dios y es el creador. Por lo tanto, como está por encima, es debido a que Él es autoexistente, es todopoderoso y es absolutamente libre para crear. Dios es eterno, no creado. Él no se generó, siempre existió. El universo es lo que llega a existir. ¿Y cómo llega a existir? A través de esta palabrita, bará. Bará significa crear. Y en la Biblia es la única vez que se menciona para hablar sobre Dios. Bará es crear, pero crear desde cero. Entonces cuando hablemos nosotros, tal persona creó esto, sí, pero creó influenciado. Dios creó desde la nada. Entonces, esto implica este concepto ex nihilo, que traer a existencia algo nuevo que no existía, y esto expresa una obra singular, absoluta y soberana. Entonces ya tenemos que empezar a mirar que Dios crea algo sumamente maravilloso, porque es creativo, al 100%. Y la creación, como no es panteísmo, por lo tanto no es resultado de la necesidad divina de extenderse.
Dios no dijo, quiero crecer más. No, Dios en sí mismo está completo. ¿Qué es lo que busca Dios con la creación? La creación es una decisión libre de parte de Dios. Escuchen esto bien, para manifestar y compartir su gloria. Dios es amor, tan lleno de amor que crea esta creación para desplegar su amor. Entonces, no es algo etéreo ni panteísta, es un Dios que se involucra, que ama y quiere que otros se gocen en ese amor. ¿Con qué sentido manifiesta su gloria? Para poder relacionarse con su creación, para poder interactuar, convivir y así que otras personas disfruten con él. ¿Y quién en el principio crea? Elohim. Y aquí Elohim está en plural. El término Dios está hablando de que hay una pluralidad y este tiene un sentido de majestuosidad, de que Dios es divino, es pleno en sí mismo, pero también nosotros ya con la revelación, esta es la ventaja nuestra, que el que ha leído la Escritura o conoce algo de la Escritura sabe que Dios es trinitario. Pero aquí ya lo está diciendo, Elohim, plural. O sea, Dios, 3 personas, una misma sustancia. ¿Y qué empieza creando Dios? Los cielos y la tierra. Aquí representa el universo en su estado inicial. Pero en su estado inicial, Dios crea esta masa, pero está en desorden. Hay desorden y uno dirá, ¿y por qué Dios no creó instantáneamente? Porque Él quiere, en este proceso creacional, enseñarnos muchas cosas. Así como estamos viendo la cadena de la inteligencia artificial, que es mucho más larga de lo que yo dije, y vamos entendiendo y sorprendiéndonos de decir, se necesitó crear la calculadora. Chuta, Dios hizo por fases una línea de tiempo para transmitirnos muchas cosas. Pero lo interesante es que estaba desordenado y vacío, porque el universo tenía que estar en un proceso de formación, no de deformación, de formación. Entonces, Dios crea de manera primitiva la creación para que después esto llegue a la madurez. ¿Y cómo llega a la madurez? Ahí interviene la tercera persona de la Trinidad. Y dice, el Espíritu de Dios se movía sobre las superficies de las aguas. Aquí, en hebreo es Ruach Elohim. Ruach es viento, Elohim ya sabemos que es Dios. Esta tercera persona de la Trinidad, para los que somos hijos de Dios, sabemos que este Espíritu de Dios habita en nosotros. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Me dieron el paso hoy día. Toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Útil para qué? Para enseñar, instruir, ¿cierto? Ya, y ahí nos vamos a seguir. Pero es útil para eso. ¿Y quién hace eso en nosotros? El Espíritu Santo. Y miren, ¿quién se movía sobre las aguas? El Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo, la intervención de Él, fue la gente que dio forma y vitalidad al mundo que vemos. Dios crea. El Espíritu se mueve, pero hay algo que tenemos que ver. Crea a través de su palabra. Entonces, el Espíritu se movía sobre la superficie de las aguas, participando activamente en la creación, dando vida, orden y, ojo con esto, propósito. Si no hay propósito en la vida, no hay sentido. Y si el mundo no tiene propósito, tampoco tiene sentido, no tiene valor. Por lo tanto, hay que entender de que hay propósito en lo que vamos a aprender hoy día. Hay propósito para nuestras vidas. Donde hay desorden, Dios estructura. Donde hay vacío, Dios llena. Donde hay tinieblas, Dios trae luz. Y donde hay abismo, Dios pone los límites. Por lo tanto, Dios es el autor. Dios es el protagonista. Pero para ser el protagonista, crea el escenario. Y este escenario, dice, en 6 días creó, ¿cierto? Aquí hay diversas interpretaciones. Podemos
quizás desmenuzarlo en otra oportunidad, pero lo esencial no es el cómo ni cuánto. Lo importante es que revela quién lo creó y sus capacidades. Y aquí vamos a ver algo muy importante. Vamos a ver que la creación no es azarosa, no es un accidente cósmico, explotó algo y nos formamos. Hoy tenemos la capacidad de pensar, de amar, de sentir, de la nada. Por lo tanto, tenemos que aprender lo siguiente. La creación es un acto creativo de Dios impulsado por la voluntad verbal de Dios. Verbal. Dios no imaginó, Dios habló. Y lo relevante es que Dios habló y creó a través de diversos mandatos. O sea, Dios decretó. Por lo tanto, nadie puede decretar. Yo no puedo decretar qué va a suceder el día de mañana. No tengo la capacidad ni el poder. Por lo tanto, ese decretar aquí queda anulado. El único que puede decretar es Dios. Y Dios decreta. Y al decretar, crea, establece reglas en el sistema. Y esto nos muestra que Dios es personal, es paternal. Porque miren, Él dijo, luego después Él bendice y finalmente Él ve que todo es bueno. Por lo tanto, no es una fuerza, sino que es poder de una persona que es Dios. La primera, la segunda, tercera persona de la Trinidad. Por lo tanto, vamos a comenzar a ver este escenario que es nuestro hábitat. Y ojo, vamos a ver, no leyendo qué es lo que creó, porque es obvio, no está diciendo el texto. Pero sí lo que tenemos que reforzar y entender son las palabras que Dios dicta. Porque es su palabra la que tiene poder. Y en el primer día dice, hágase la luz. Hágase es yeí en hebreo. Quizás voy a decir algunas cositas, pero para que tengamos una noción más general. Es una forma imperfecta del verbo ser o existir. Y esto expresa un mandato, no un simple deseo de Dios de que se lleve a cabo en algún momento, o lo vamos a pensar y puede que se haga. No, Dios dice, hágase la luz, y hubo luz. Y hubo luz, de manera instantánea. ¿Y por qué hay luz? ¿Por qué es lo primero? Porque este es el elemento fundamental para que se desarrolle vida. Entonces, va por etapas. Nos está diciendo que Él pensó en lo esencial para que exista vida. Y a través de su palabra hace que exista esa parte inicial. Y esto manifiesta el orden que Dios quiere establecer. Y se complace. Aquí establece el patrón día-noche. A las tinieblas las llama noche, a la luz la llama día. Y al nombrarlo, esto es interesante. Cuando Dios crea a Adán y Eva, les dice, pónganle nombre a todos los animales. ¿Y por qué les da ese mandato? Para que ejerzan autoridad y dominio. Ahí vamos a ver después de qué se trata esta mayordomía y este dominio. Por lo tanto, Dios nombra día y noche, diciendo, yo soy la autoridad. Yo establecí esto. Yo lo creé. ¿A través de qué? De su palabra. El segundo día dice, haya expansión. Y expansión es un término que es raquia, que es la raíz de extender. Y aquí Dios genera una bóveda, o sea, lo que hace es separa las aguas. Todo está lleno de agua. Esto hay que imaginarse un poco. Es una nebulosa, algo sumamente complejo. La química está pero loca. Y Dios empieza a ordenar, a establecer y a estructurar. ¿Y qué es lo que hace? Genera la atmósfera. Separa los cielos y las aguas inferiores. Y crea un espacio intermedio, que hoy día conocemos como atmósfera. Dios, atención con esto, no solo crea, sino que va organizando, va separando y va estableciendo estructuras. Así forma el universo, con el propósito de ¿qué? De que sea habitable. Imagínense, tal desorden, Dios crea la luz, después separa las aguas,
Y después lo dice en el tercer día, júntense las aguas. Todas las aguas que están en el inferior, dice, júntense, y cuando se juntan, aquí hay un mandato activo. Su palabra es un mandato activo. Forma los mares, los océanos, los ríos, los lagos. ¿Y qué permite? Que surja lo seco, o sea, la tierra. Y aquí hace una separación, segundo día vertical, luego horizontal, pero lo relevante es que cuando surge la tierra, primero va preparando el entorno y antes pone luz, luego separa las aguas. ¿Y qué hace ahora? Surge la tierra. ¿Y qué pasa cuando surge la tierra? Miren lo que dice el Señor. Produzca, haya, extiéndase, sepárense, produzca. ¿Qué produzca? Vida verde, vegetación. Y a esta vegetación Dios le da la capacidad de reproducirse de manera orgánica, en conformidad a su especie. Entonces, vamos avanzando, pero quiero que piensen lo siguiente. Si empezamos, esto es breve, porque es muy largo, sería muy largo el sermón, pero imagínense, ¿es por azar este orden? No, pues tiene una lógica y una secuencia. Va ordenando todo para que empiece a emerger vida verde. Y esta es una vida orgánica, 2 tipos de hierba, para que el hombre se pueda alimentar y que se propaguen de manera autónoma. Eso es algo sobrenatural. Y en cuarto lugar, el cuarto día, dice, haya lumbreras. O sea, ahora se enfoca en el universo. Introduce un nuevo orden visible en el cosmos. ¿Y qué crea? Lumbreras. ¿Y qué son las lumbreras? ¿Son cuerpos luminosos o fuentes de luz? ¿Y por qué crea estas fuentes de luz si ya existía la luz? Por lo siguiente, para que sean fuentes organizadas, y este es el propósito definido para estas lumbreras, ser portadores físicos de la luz. O sea, Dios empieza a que el sistema sea armónico. Obviamente Él lo preserva, pero que tenga cierta autonomía. Y lo interesante acá, que habla del sol. ¿Quién escribió Génesis? Moisés. Y Moisés, ¿de dónde rescató a Israel? De Egipto. ¿Y cuál era uno de los dioses de Egipto? El sol. ¿Qué está diciendo Moisés acá cuando dice que Dios crea lumbreras? Y Él les pone el nombre. Está diciendo que el sol es un elemento creado por Dios. No es un Dios. ¿Y qué pasa con el ser humano? Empieza a creer en las cosas creadas y no en este Dios. ¿Y qué hace Dios a través de esto? Decirnos, ¡hey! Momento, yo soy quien lo creó. Y lo creó desde la nada. ¿Cuál es el objetivo? Separar el día de la noche. Y esta es una señal de estaciones, meses, años. Miren, cambiamos la hora. ¿Gracias a qué? Al día de la noche. ¿Y quién estableció el día de la noche? ¿Azar? Chuta, ahí hay que empezar a cuestionar estos comentarios, esta ideología, estos absurdos. Son absurdos. Entonces, ¿qué hace Dios? Trae orden temporal, propósito funcional. Veamos los ciclos de la siembra. Con eso ya entendemos que es necesario y la gente, ahora tenemos tecnología, pero antes se regía por estas cosas. Gracias al Señor. Y todo esto es bueno. En el quinto día, llénense las aguas. Ahora introduce vida en el mar, en el cielo. Y esto es lo importante del texto, que es la primera vez que Dios da una bendición directa. Dice, llénense las aguas, es un mandato. Pero lo importante acá es que dice, reproduzcanse y multiplíquense. Ahora que sean fecundos. No de manera orgánica como las semillas que se reproducen. No, aquí hay interacción, algo que el Señor crea, algo íntimo. Obviamente aquí lo está haciendo con los animales para su reproducción. Y aquí hay un prefijo que dice reproduzcanse y multiplíquense. ¿Y cuál es el objetivo de esto? Es que completen y llenen la tierra. Y más que una reproducción numérica,
es ocupar el espacio de manera activa para cumplir un propósito. ¿Y cuál es el propósito de Dios de crear múltiples colores de aves, de peces? ¿Han visto los acuarios? La cantidad de colores que uno queda asombrado, de tamaño. Eso es lo que quiere hacer el Señor con este día. Es que lo admiremos, porque estamos viendo reflejada su gloria. Ya no crea algo inanimado, sino que empieza a generar vida, y vida que es deleitable, admirable. Vean la secuencia, cómo Dios nos está relatando que Él lo pensó de esta forma, para que nosotros lo comprendamos y lo disfrutemos. Y Él le otorga la capacidad de reproducirse. Por lo tanto, no es una causalidad biológica. Puede sonar pesado, pero es la verdad. El relato nos está diciendo, no es causalidad, es un plan inteligente de un ser superior. Y el sexto día dice, reproduzcan la tierra. Ahora la tierra va a producir vida animal, según su especie. Hay 3 tipos de animales: ganado, reptiles y animales de la tierra que no son domesticables, son los animales salvajes. Pero lo importante acá es que a través de estos procesos que hemos relatado, somos llamados a maravillarnos por el poder creativo de Dios, quien es el autor, el protagonista, quien crea el escenario, o sea, nuestro hábitat. ¿Para qué? Y ahora vamos a entrar de lleno en el propósito, para crear los personajes. Es como que viéramos una película sin personaje. Puede estar narrando, ¿cierto? Hay una voz en off, pero generalmente hay personajes. Aquí Dios nos relata una historia, nuestra historia, y quiere involucrarnos. Por lo tanto, Dios va a intervenir. La tierra fue progresivamente creada con un propósito definitivo, fundamental. ¿Cuál es ese propósito? Llenar la tierra de seres humanos. Por lo tanto, en tercer lugar, Dios crea los portadores de su imagen. Y esta es la cúspide de la creación. Este es el clímax, es la parte fenomenal, es la parte que no nos podemos perder de la película. No las podemos perder. Imagínense, una pareja va a ser papá. ¿Qué es lo primero que hace? Organiza su vida, ordena el cuartito, el closet, genera un espacio para la ropita del bebé, pinta la pieza, la decora cuando ya sabe qué sexo es. Eso es lo que hizo el Padre, eso es lo que hizo Dios. Esa es la lógica de Dios. Voy a crear a un pueblo que me adore, pero le voy a dar todas las condiciones para que me amen. Todas las condiciones. Dios nos hizo ricos antes de crearnos. Nos dio todo en abundancia. Las condiciones, clima, vestimenta, alimentación. Aquí vemos una disposición de amor y de paternidad. Por lo tanto, si estamos creyendo en un Dios que es poderoso y está sobre, empecemos a creer que es un Dios cercano, tan cercano que nos ha rescatado. Eso lo vamos a ver después. Pero veamos que es un Dios creador, pero que crea basado en el amor, en la extensión de su amor. El hombre es una criatura, creado por Dios, es un ser creado, pero la diferencia es que fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Y aquí hay una palabra, las palabras son fundamentales. Cuando nos comunicamos, las palabras son elementales, porque si yo no doy la indicación con el dedo, el otro la interpreta como quiere. Pero cuando hablamos y decimos las palabras correctas, el mensaje se va a comprender. Y Dios nos da el mensaje de la manera más correcta. Y dice ahora, hagamos. Dios todo el rato dice, y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios, pero ahora dice, hagamos. Miren qué interesante. Fabriquemos, creamos. Y aquí habla en primera persona, pero plural. Y aquí un plural deliberativo. Es un consejo divino
es una comunidad que se pone de acuerdo para crear lo más maravilloso, que somos nosotros. Y lo escribe, piensen, que esto se escribió en el pasado, pero en el pasado Moisés, inspirado por el Espíritu Santo, lo escribe en ese presente, pero proyectándolo al futuro. Dice, hagamos. Interesante. ¿Por qué dice hagamos? Porque está a punto de realizar algo extraordinario, maravilloso, sobrenatural. Si el crear el universo es para explotar la cabeza, los astrónomos quedan anonadados con la infinitud del sistema, ¿cuánto más nosotros? Si Él dijo hagamos, está preparando en su corazón, en su mente, en su plan, el querer crearnos a nosotros. Él nos amó, Él quiso que existiéramos. El azar no quiere esas cosas. Un accidente cósmico no piensa esas cosas. Dios sí. Nos pensó en lo más profundo de su corazón. Y miren lo que dice. Vamos a crear a nuestra imagen y semejanza. ¿Y qué significa imagen y semejanza? Aquí quiere reflejar la naturaleza divina de Dios. Quiere atribuir sus atributos comunicables. ¿Como cuáles? Como la capacidad de amar, el carácter moral, la sabiduría, ese sentimiento de justicia que tenemos a veces. Incorrecto eso. Y nos da rabia. Ese es un atributo comunicable de Dios. La justicia, defender la verdad, amar a los seres queridos. Y lo interesante acá, que hay un juego que hace Moisés. Aquí quiere darle intensidad, una combinación literaria. Dice a imagen y semejanza. Imagen y semejanza es lo mismo. Es como si escribieran en Word imagen, pero la escribieran en Arial, tamaño 16. La subrayan, cursiva, negrita. Imprimen la hoja y después pescan un destacador y la destacan. Eso es lo que quiere hacer acá Moisés. Imagen y refuerza la idea, semejanza. Somos imagen y semejanza. Tenemos atributos de Dios. Por lo tanto, no podemos negar a Dios. Y no basta con crearnos. Miren lo que dice Dios. Y los bendijo, hombre y mujer. Porque hombre y mujer los creó. ¿Y qué significa que nos bendice? Nos da su favor divino. Propósito, capacidad para multiplicarnos, o sea, para ser fecundos. Dios no nos creó solamente para existir. No tendría sentido. Y creer que vivimos porque vamos a reencarnar después, tampoco tiene sentido. Por eso buscaríamos la manera de dejar de existir y reencarnarnos rápidamente. Y nadie tampoco nos asegura si vamos a reencarnar en algo bueno, ¿o no? O en una vida mejor. No sé. Es solo incertidumbre el ser humano tiene. Y aquí, además de bendecirlo, quiere darle otro mandato al ser humano. Lo crea, lo bendice y le da un mandato, el mandato cultural. Aquí tenemos sentido, aquí encontramos también propósito en nuestra vida. ¿Cuál es el mandato? Un mandato administrativo. Ejercer autoridad sobre la creación. Pero esta es una autoridad responsable, no es bajo coerción. Lamentablemente hoy día vemos la sobreexplotación, el abuso del más poderoso con el más débil. Y lo vemos en todos los lugares. Hasta en la feria podemos ver cómo abusan y manipulan ahí las pesas, injusticia. Y todo esto sucede. Hay mala mayordomía porque el pecado contaminó este mandato. Y miren cuál es el mandato. Y consiste en los 2 mandamientos. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amar a Dios por sobre todas las cosas. Entonces, cuando Él me manda a dominar la tierra, es que me dice, sé responsable, adminístrala para mí, para yo ser glorificado. Y en segundo lugar, ¿cuál es el segundo mandamiento?
que dijo Cristo? Amar al prójimo. ¿Por qué debo administrar de manera correcta esta creación? Para traer el bienestar común. Para que mi hermano pueda emprender, pueda crecer. Mandato cultural. Por lo tanto, esto solamente puede suceder si estamos subordinados a Dios. Pero el mundo no está subordinado a Dios. Por eso hay guerras. Por eso hay abuso. Por eso decimos, uy, pobre planeta Tierra. La Tierra clama, gime, que Cristo llegue para ser redimida y restaurada. Además de subordinados a Dios, debemos vivir en obediencia. Ese era el plan inicial. Ya veremos el otro mes la caída. Por lo tanto, ¿cuál es el propósito? Gobernar a nombre de Dios para su gloria. Y Dios en cada día, con cada elemento, dice que fue bueno de manera particular. Oh, creé la luz. Genial, perfecta, maravillosa. Es bueno. Pero cuando crea al hombre, ya termina el proceso creativo. Y dice Dios, esto es bueno en gran manera. En su totalidad. Es perfecto, ordenado, armonioso, bello. Yo cuando diseñaba, a veces terminaba el diseño y decía, oh, me quedó, pero... pecho paloma, de verdad, me pasaba y no había nadie. Y yo, una alegría, me quedó genial. Imagínense Dios, cuando ve a Adán y Eva creado, como ver nacer un hijo. Imagínense Dios, su corazón, cómo se llenó de gozo, de plenitud. Por lo tanto, Dios concluye su obra y haya satisfacción. Haya satisfacción. Acá se cierra el relato narrativo de la obra creadora. Una obra absolutamente perfecta y ejecutada conforme al plan. Esto estaba planificado. Sería maravilloso en algún momento poder estudiar el pacto de redención. Cómo Dios planificó la historia de la humanidad. Cómo de manera trinitaria ellos se pusieron de acuerdo para crearnos, pero también para redimirnos. Porque sabían que íbamos a caer. Y también se ejecutan las promesas de Dios. Tanto para Cristo como para el pueblo que Cristo ganó. Es maravilloso eso. Entonces hay un plan de Dios que aquí concluye. El plan inicial, que debía ser perfecto. Aquí el relato incluye el séptimo día como parte integral de la creación. Aquí Dios termina el proceso creativo, cesa, deja de crear cosas nuevas. Sabemos que todavía provee, sustenta, preserva, pero ya no trabaja de manera creativa, ya lo hizo todo. Pero este día lo contempla como parte de la creación porque es fundamental. Él encuentra satisfacción plena en lo creado, pero además de encontrar gozo, complacencia y satisfacción, Él tiene que hacer dos cosas elementales. Miren lo que hace el Señor con el séptimo día. Primero, lo bendice. Dios tiene que bendecir todo. Cuando nos casamos, nos bendicen. ¿Cierto? Cuando nos presentamos un bebé, nos bendicen. Cuando somos miembros, nos bendicen. Y Dios pone autoridades para que nos bendigan. La bendición es parte natural de Dios. ¿Y por qué bendice? Porque esto implica conferir favor a otros. Dios bendice y da de su favor, de su gracia, para darnos plenitud, bienestar, y quiere darle bienestar en ese día a todo lo creado. Él es la fuente de bendición para la humanidad. Queremos bendición, bendición, bendición. Y la bendición está en Él, en vivir en Él. Fuera de Él, nada somos, nada podemos tener. Cosas esporádicas, sucedáneos, pero que son pasajeras. Y además de bendecir el día de reposo, lo santifica, lo aparta para consagrarlo, para darle un propósito sagrado.
Este es un día apartado exclusivamente para Dios, para que sea un día de adoración. Después el pueblo de Israel establece el Shabbat, este día, para que adoremos. Pero Dios establece de manera universal el séptimo día, para que toda la creación se goce en Él, lo adore en Él. Y miren lo interesante, hallemos descanso en Él. Cuando nosotros venimos al culto, adoramos, alabamos al Señor, nos nutrimos, pero hallamos descanso en Él. Cristo nos dice, vengan a mí los que están cansados, yo los haré descansar. Dios en el séptimo día para todo y dice, creación, disfrutemos, disfrutemos, gocémonos. Es maravilloso el Señor. Y este día es un recordatorio perpetuo, para siempre, por la eternidad. Vamos a vivir ese séptimo día. El cuarto sermón hablará de eso. Pero es un recordatorio perpetuo de su provisión, de su cuidado, de su soberanía. Y nos invita a dedicarnos plenamente en Él. Por lo tanto, quiero concluir. Si la inteligencia artificial tiene una cadena que es sorprendente, pero quizás en 100 años más es obsoleta, ¿cierto? Va a ser obsoleta para las nuevas generaciones, pero para nosotros es sorprendente. Aunque no sabemos si perdurará. ¿Cuánto más la creación? Esta línea de tiempo está expresada brevemente, pero si pensamos que a través de la palabra de Dios, de manera intencional, planificada, el relato de la creación pone en énfasis a Dios, el autor, el único protagonista, y cómo Él extiende su amor a cada uno de nosotros y su gloria la manifiesta. Por lo tanto, respondamos a unas preguntas. ¿Quién creó el mundo? ¿O cómo existió el mundo? ¿O para qué existe el mundo? Por Dios. Por Dios. ¿Y cómo se creó? Por el poder de su palabra. Dios no solo revela el comienzo del inicio del mundo. No solamente eso, sino que quiere expresar quién es Él de manera profunda. Quiere mostrar su santidad, su amor, su poder, su diseño. Veámoslo desde esta perspectiva. Su diseño refleja la hermosura y el orden de su mente. Podemos conocer a alguien en la manera que actúa, cómo funciona los matrimonios. Ya detectamos las formas, las miradas. Hay un lenguaje corporal. A Dios no lo podemos ver, pero a través de la creación nos está revelando mucho de Él. El Espíritu Santo que nos ayude a comprender cada día más a través de la Biblia quién es Él. Con su mente, Dios generó la materia, la vida y nuestra conciencia. No creó cosas materiales ahí al azar, o como dicen los griegos, la cárcel del espíritu, ¿no? Cuerpo importante, pero la conciencia también, el alma, el espíritu. Y lo interesante acá es que la creación es su revelación general. Nosotros, el pueblo de Dios, conocemos la revelación específica a través de la Escritura que se manifiesta en Cristo Jesús. Pero miren, a través de la revelación general, el mundo puede ver lo siguiente. Porque en Romanos 1:20 dice, porque lo invisible de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Y pueden comprenderse por medio de las cosas hechas, de modo que el que no cree en Dios no va a tener excusas, porque Dios a través de su creación mostró su eterno poder y deidad. No hay excusas. El día del juicio, cuando aparezca Cristo a buscar a cada uno de nosotros y alguien le diga, pero no me dijeron de Jesús, mira, todo lo que creé para ti, todo lo observable habla de mí.
La naturaleza y el universo son testimonios suficientes para reconocer su existencia. Suficientes. Por mucho que lo quieran negar. Ahora, ¿qué hace el ser humano? Empieza a adorar lo creado. Todas las cosas creadas. El hijo, el esposo, la esposa, el auto, la casa. Todo, menos Dios. Y Dios dice, todo eso es gracias a mí. Cree en mí. Porque no hay excusas. No hay excusas. Los cielos proclaman la gloria de Dios. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. El salmista aclama en adoración a Dios y le dice, Dios, interesante, Dios habla a través de los salmistas. Y los salmistas hablan lo que Dios les transmite a Dios. Ese es sumamente profundo. Y dice, los cielos proclaman la gloria de Dios. Dios está utilizando un ser humano para que lo exalte. Y exalte su obra majestuosa. Por lo tanto, nadie tiene excusa. Además, tenemos una naturaleza interna que nos busca adorarle porque fuimos creados para adorar. Fuimos creados para adorar a quien nos creó. Y aquí hay un concepto que estamos hablando del mes de la Biblia o la Reforma. Juan Calvino habla sobre el sensus divinitatis, que significa que hay una disposición religiosa internamente en cada corazón. Todos quieren amar a algo, adorar a algo, al equipo de fútbol, al político de moda. Todos quieren encontrar esperanza y aferrarse y tener seguridad en aquello. Todos tenemos esa disposición religiosa, hasta los ateos, porque creen que Dios no existe. Tienen fe, y tienen fe en la materia, en el materialismo. Por lo tanto, esta disposición religiosa se debe a que somos creados a imagen de Dios. Por lo tanto, ¿quiénes somos? ¿Qué somos? Somos criaturas, pero creadas conforme a la imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, somos la corona de la creación. Somos la meta de la creación. Dios crea en 6 días antes que termine todo, absolutamente todo lo que vimos. ¿Para qué? Para llegar a la meta, concluir con crearnos y decir, esto quedó fabuloso, pecho paloma, maravilloso. Por lo tanto, por esta razón llega a existir el mundo, el hogar adecuado, para que exista el pueblo de Dios. Imagínense esto. Dios en su plan está pensando en su pueblo. ¿Cuánta más alegría y gozo y gratitud debe haber en este proceso creador? Pero que nos creó para apartarnos y ser el pueblo escogido de Dios, salvado por nuestro Señor Jesucristo, la palabra de Dios. Y nos crea para ser representantes de esta tierra, de Él. Vamos a ser virreyes, coherederos del reino, mayordomos, con el único fin de entrar en su gloria, disfrutar de su gloria. Nuestra humanidad solo existe, queridos hermanos, en realidad existe cuando está conectada a la gloria trascendente, que únicamente se puede hallar en Dios. Queremos trascender. Todos quieren dejar su legado. Vean la historia antigua. Los romanos querían que su nombre perdurara por los siglos. Y eso se va a acabar en un minuto. Se olvidan. Pero nosotros, el ser humano, busca trascendencia. Y la única forma que la podemos encontrar es en Dios. Por lo tanto, ¿quiénes somos? Hijos de Dios. Hijos de Dios. La cúspide de la creación. El objetivo de Dios para entregarnos su amor, desplegar su amor, compartir su amor. Entonces, interesante, encontramos identidad. Y finalmente, ¿para qué existimos? Faltó una tilde. Ya. ¿Vivimos para qué? El fin principal del hombre, ¿cuál es? Es glorificar a Dios y gozar. La confesión de fe de Westminster, para los que
tenemos que ser miembros de la iglesia presbiteriana, somos una iglesia confesional. Y la primera pregunta que hace el catecismo es ¿cuál es el propósito principal del hombre? Y el fin principal del hombre es glorificar a Dios y disfrutar, deleitarnos de Él. Pero miren, para siempre. El para siempre ya partió cuando conocimos a Dios. Y miren lo interesante, que vivir para la gloria de Dios es vivir para la gloria de Cristo. Para eso existimos, porque Cristo es la imagen del Dios invisible, por quien fueron creadas todas las cosas. Porque en el principio ya existía el Logos, la palabra. Y la palabra estaba con Dios. Y Dios estaba, y Dios mismo era Dios, la palabra. El mundo fue creado y diseñado para tener a Cristo en el centro. Esto lo vamos a ver desde los otros capítulos. Estamos viendo la creación, pero esta creación tiene un objetivo principal: que Cristo salga a la luz. Esa es la preeminencia. Cristo es la preeminencia. Estamos hablando de que la cúspide de las cosas creadas somos nosotros. Pero lo más importante es Dios, Cristo, encarnado. Por lo tanto, como dice la Escritura, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas creadas. Nosotros hemos sido creados para llevar una vida enfocada, ese es nuestro propósito, enfocada en Cristo, porque Cristo es nuestra fuente, nuestro motivo de todo lo que hacemos, de nuestra esperanza. Por lo tanto, observemos la creación como niños, maravillados, sorprendidos, deleitándonos de la profunda belleza y bondad que Dios destila desde los cielos. Dios es maravilloso. Y si es tan maravilloso, hermano, esto es lo importante y lo relevante. Cultivemos la adoración. Tengamos un encuentro personal con Dios, con Jesucristo. Hay múltiples formas, a través de la Escritura, de la oración, pero convivamos. Fuimos creados todos iguales. Ninguno es mejor que el otro. Iguales. Porque Cristo es la cabeza. Nosotros hemos sido dotados de dones, de talentos particulares para beneficiar al cuerpo de Cristo. Todos somos fundamentales en esta tarea. Y con esto cierro. Ahora bien, tener fe es estar seguro de lo que se espera. Es estar convencido de lo que no se ve. Gracias a ella, nuestros antepasados fueron reconocidos y aprobados. Por la fe, entendemos que Dios creó el universo por medio de su palabra. Cristo Jesús es su palabra. A través de Él fuimos creados. Y no solo creados, rescatados, lavados, limpiados, adoptados, salvados. ¿Para qué? Para vivir con Él. De modo que lo que ahora vemos fue hecho de lo que no se veía. Dios crea desde la nada. Asombrémonos de eso. Cualquier cosa que encontremos deleite, desde hoy en adelante, miremos, digamos, pero Dios creó de la nada. Qué maravilloso, qué fabuloso. ¿Y qué creó? Este hábitat para mí, ¿con qué finalidad? Para que yo me goce en Él y lo glorifique. Y la esperanza, queridos hermanos, es que Cristo volverá. Volverá para rescatarnos. Restaurará el cosmos, la tierra será renovada para que vivamos eternamente con Él. Si queremos vivir con Él la eternidad, deleitémonos ahora. Si no estamos deleitándonos, pidámosle perdón al Señor. Busquémosle, amémosle, adorémosle. Vivamos esta comunidad que está creciendo por su gracia, por su amor y por la santidad que Él va colocando en nosotros. Él volverá, hermanos. Él volverá. Porque Él creó todo esto para satisfacerse y que su Hijo sea glorificado. Porque su nombre es sobre todo nombre. Y toda
lengua confesará que Cristo es el Señor y toda rodilla se doblará. Y nosotros ya estamos salvos. Si no has creído, arrepiéntete. Sométete a este Señor Creador que te creó porque te amó. Tan simple por eso, porque nos amó. Nos amó. Y cantábamos en una canción. Porque grande eres tú. Grandes son tus obras. Porque grande eres tú. Grandes son tus obras. Que el Señor nos bendiga, nos acompañe y crezcamos en Él. Oremos.